La fatiga, cansancio o agotamiento es un síntoma que todos podemos presentar en algún momento y es la forma como nuestra mente y cuerpo nos dejan saber que necesitamos descansar. Por otra parte, existe el síndrome de fatiga crónica, que es ese síntoma donde se produce un gran agotamiento, un gran cansancio, una debilidad intensa que puede llegar a limitar y alterar demasiado la calidad de vida de un paciente. Las hormonas que están implicadas en todo el tema de obtención de energía en nuestro cuerpo tienen que ver con cortisol, una de ellas, una de estas hormonas que se produce en la glándula suprarrenal, de unas estructuras pequeñas que tenemos encima de cada riñón. El cortisol se produce en una parte de la glándula suprarrenal y se produce ante respuesta o como respuesta a situaciones de preocupación, de desafíos, retos o incluso de peligro. Esta otra que es la adrenalina, que también se produce en la glándula suprarrenal y tiene el objetivo también de alistarnos y de tomar acción ante estos desafíos mencionados. La adrenalina nos va a hacer que el corazón lata más rápido, que suba la presión arterial, que circule más la sangre, que llegue más oxígeno a nuestro cuerpo, que llegue más sangre con azúcar a cada una de las células para que finalmente nosotros tengamos energía. Y por otra parte la insulina, que es la hormona producida por el páncreas, y esta hormona tiene una de sus principales acciones es mantener un nivel adecuado de azúcar en sangre. Cuando nosotros consumimos alimentos, el azúcar en sangre sube y cuando pasa de ciertos niveles, pues hay una respuesta insulínica para que ese azúcar llegue a las células. Esa es la función normal y esto es lo que nos ayuda, digamos que en todo el proceso de obtención de energía. Cuando estamos en un proceso de fatiga, sea fatiga normal, que se recupera simplemente con una buena hidratación, con una buena nutrición y con descansar, pues digamos que todos estos procesos se suceden, se producen de manera habitual. Y no lo vemos como una enfermedad, sencillamente es un síntoma, estamos experimentando cansancio del cual mejora con ciertas medidas cotidianas. Bueno, por ejemplo, hablando del cortisol, efectos benéficos que tiene el cortisol es una de ellas, es que ayuda a que cada una de las células en nuestro cuerpo tiene receptores de cortisol y cuando se activa el cortisol de secundario a algún tipo de exigencia en nuestra vida, pues este cortisol ayuda a que cada órgano, cada sistema se adapte ante ese desafío, ante esa situación de estrés o incluso situación de peligro. También nos ayuda a subir y bajar la presión arterial. El cortisol es el que nos ayuda a que aumente la presión arterial en un momento dado de exigencia, pero también se puede dejar de producir cortisol para que la misma tensión arterial normalice, como cuando sucede en el momento del descanso. Cuando estamos durmiendo, pues las exigencias de nuestro cuerpo son mínimas porque estamos en estado de reposo, entonces la frecuencia cardíaca disminuye, la oxigenación de los tejidos no tiene que ser la misma, baja la tensión arterial también. Bueno, en cuanto al sistema inmunológico, el efecto del cortisol sobre el sistema inmune es muy importante porque nos ayuda también en el control del dolor, de inflamaciones, de alergias. Cuando nosotros podemos estar siendo agredidos por diferentes situaciones que pueden hacer que se manifieste dolor, alergias, eczemas, rash en nuestra piel, pero no nos damos cuenta gracias a la acción del cortisol. Por eso existen medicamentos como la prednisolona, betametasona, dexametasona, que tratan de similar el efecto del cortisol y por eso pueden ayudar en este tipo de condiciones o de síntomas. Y por otra parte, y muy importante, es la liberación de energía. El cortisol es el que ayuda a que se produzca también liberación de azúcar por parte del hígado, incluso en algunos casos desde los músculos se puede realizar transformación de las proteínas en azúcar. Esto se llama gluconeogénesis. Mientras sean procesos, digamos, secundarios a un estrés momentáneo, un estrés que se llama agudo, un estrés que es fisiológico, no pasa ningún problema. La situación compleja es cuando tenemos un estrés crónico en nuestras vidas y estos mecanismos se la pasan activos la mayor parte del tiempo, haciendo que estemos liberando continuamente azúcar desde el hígado a la sangre, se eleva el azúcar en sangre y por otra parte nuestros músculos también están transformando las proteínas y aminoácidos en glucosa, que también va a aumentar el azúcar en sangre. Esto va a llevar a que tengamos insulinas también elevadas, insulinas estimulando todo el tiempo y pueden llegar a producir hipoglicemias. Si la insulina sube demasiado, el azúcar va a bajar
y por eso un paciente quien tiene fatiga, que se siente cansado, también puede experimentar mareo, debilidad, frialdad, incluso temblor, sudoración, incluso sensación de desmayo, debido a la hipoglicemia producida por un exceso de cortisol. Bueno, hablando de qué activa todos estos procesos que les he estado hablando. Por ejemplo, agentes estresores, las situaciones de vida, lo que le llamamos el día a día, nuestras preocupaciones, lo que puede ser el trabajo, el estudio, nuestras relaciones con las demás personas, con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros padres, nuestros amigos, los compañeros de trabajo, lo que son las pérdidas también, pérdidas de un ser querido o pérdida de algo material, puede también ser algo altamente estresante en nuestras vidas, la situación económica, el desempleo, el celular, incluso estar pendiente de notificaciones que también están estresando nuestra mente, los tóxicos, aquí también entra la soledad, el aislamiento, las redes sociales pueden ser también causantes o serían agentes estresores desde digamos, de nuestro estilo de vida. Por otra parte, creencias y pensamientos que podemos arrastrar desde nuestra infancia, experiencias difíciles que hayamos tenido, traumas, culpas, inseguridades, temores que venimos arrastrando, pueden ser fuentes de estrés que hace que se gaste energía, porque digamos que estas situaciones activan nuestro eje del estrés y esto empieza a producir energía, o sea, empieza a necesitar energía como si estuviéramos tratando de salir corriendo, de huir o de pelear ante la situación que nos está estresando. Por otra parte, el sueño, la falta de sueño, digamos, la falta de calidad y de cantidad de sueño es un estresor enorme. Cosas que afectan el sueño también, el consumo de cafeína, el consumo de alcohol, pacientes quienes sufren apnea del sueño, que son esos lapsos en donde se deja de respirar durante la noche, y muchos pacientes incluso no lo saben. El estar expuesto a pantallas durante mucho tiempo, sobre todo en los momentos ya de atardecer o de oscuridad en la noche. Y finalmente, pues estilos de vida donde se abarca el tema de la nutrición, por ejemplo, las dietas altas en azúcar. Si estamos activando por culpa del estrés, liberación de azúcar por parte de nuestro hígado, y adicionalmente a eso estamos consumiendo dietas altas en carbohidratos, o sea, azúcares, pues vamos a estar llevando, digamos que vamos a estar todo el tiempo estimulando todos estos ejes hormonales, cortisol, insulina, adrenalina, que nos van a llevar a agotamiento. Dentro de la alimentación está, bueno, todo lo que son alimentos procesados, las dietas mal balanceadas, digamos que estar consumiendo alto en carbohidratos, poco grasa, poco proteína, esas son dietas mal balanceadas. Por otra parte, el tema de lo que es la asimilación de los alimentos, puede que estemos consumiendo balanceado, puede que estemos consumiendo las cantidades adecuadas, pero si tenemos algún tipo de problema digestivo, como una gastritis, una hipocloridria, problemas en el intestino delgado, pues vamos a tener dificultades en lo que es la asimilación y la absorción de los nutrientes. Por eso, a pesar de consumir en cantidad y en calidad adecuada, no lo absorbemos y vamos a tener deficiencias nutricionales, que esa es una causa muy frecuente también de fatiga. El exceso de suplementación, que esto es muy común en estos tiempos. Estamos expuestos a muchísima información en salud que está dicha por médicos y por no médicos, en donde se hablan de las bondades de muchos productos y pues muchas veces encajamos en los síntomas que están describiendo o nos dejamos, no sé, motivar por los beneficios que recomiendan o que dicen tener estos productos, y resultamos consumiendo cápsulas, jarabes, polvos y de todo tipo de suplementos, hasta 3, 4, 5, y hay gente que consume muchísimo, y esto llega también a saturar pues todos nuestros mecanismos de producción de energía, y en vez de tener algo benéfico estamos haciendo algo en contra. Los signos y síntomas de la fatiga, digamos que cuando estamos hablando de fatiga crónica, que también se puede llamar hipoadrenia, tiene que ver con bajo cortisol en nuestro cuerpo. Ya de estar utilizando tanto el cortisol por culpa de estar estresados crónicamente, de los diferentes orígenes del estrés que les mencioné anteriormente, pues va a hacer que esa glándula suprarrenal se agote, se canse, es como si empezara a fundirse.
y empieza a haber poca producción de cortisol. Y si recuerdan los beneficios que hablamos antes del cortisol, pues ya no los vamos a tener. Por eso vamos a sentir fatiga, un cansancio, una debilidad marcada, una sensación de fatiga en el cuerpo, que incluso hay pacientes que la manifiestan como que se sintiera de más dolor. Hay muy poca tolerancia al estrés, son pacientes que fácilmente revientan, explotan, son irritables. Como ya no sube la tensión arterial por el cortisol, pues pasa lo contrario, hay hipotensión. Si hay hipotensión, el paciente sentirá mareo, sentirá debilidad, habrá frialdad, puede haber sudoración, lo mismo que con la hipoglicemia. Síntomas de mareo, inestabilidad, visión borrosa, boca seca, temblores, sudoración, frialdad, sensación de desmayo. Nos puede llevar a depresión porque vamos a estar con bajo ánimo, nuestro cerebro no está recibiendo energía y al no recibir energía los cambios de ánimo van a estar presentes. La pérdida de peso, cuando hay cortisol alto el paciente sube de peso porque se está transformando mucho de la insulina en grasa, el exceso de azúcar se transforma en grasa y el paciente aumenta de peso. Pero cuando estamos con cortisol bajo, el paciente tiene pérdida de peso a expensas de la masa muscular, significa se está perdiendo demasiado la masa muscular, por eso el paciente siente que se está adelgazando bastante. Tanto con cortisol alto como cortisol bajo va a haber problemas para dormir, hay trastorno del sueño y se puede presentar de formas distintas, dificultad para conciliar o despertares frecuentes durante la noche, o el paciente que se despierta en la madrugada 1, 2, 3 de la mañana y no puede volver a conciliar, o le cuesta demasiado trabajo volver a conciliar, y cuando logra dormirse, pues ya es la hora de amanecer, ya es la hora de pronto de empezar actividades, y como tiene cortisol bajo, no tiene energía para levantarse. Hay un cansancio extremo que limita la vida del paciente. El paciente con cortisol bajo siente deseo de comer salado, entonces empiezan a incluirle más sal a la alimentación porque su cerebro de cierta forma necesita aumentar sodio, necesita aumentar aldosterona, que son hormonas que hacen retención de líquido para ayudar a subir la presión arterial. Esa es una de las explicaciones por qué algunos pacientes son salados para comer. Bueno, y por otra parte, puede haber una sensibilidad, una intolerancia a la cafeína. Pacientes que antes no tenían ningún inconveniente cuando consumen cafeína, ya que esto estimula las glándulas suprarrenales y si están cansadas nos puede producir más agotamiento. O sea que el paciente siente debilidad, cansancio, fatiga, incluso se pone ansioso, nervioso. Lo que es la baja tolerancia o intolerancia al ejercicio. Si ya estamos cansados, si hacemos alguna actividad física, el paciente se descompensa más, puede entrar en más fatiga, puede sentirse aturdido, mareado, intranquilo, angustiado, palpitación, puede sentir todos estos síntomas debido a que está gastando más energía de la cual tiene poca. Como el cortisol está bajo, pues nuestro sistema inmunológico también no va a trabajar de manera adecuada, entonces pueden haber infecciones recurrentes. Es el paciente que se está viniendo enfermando de gripas o apariciones de fiebre con mucha frecuencia, tos que no mejora, aparición de alergias, brotes, rash en la piel, urticarias, bueno, algunas más que tal vez no recuerdo en el momento. Y por último, pues al hablar el tema del sufrimiento, el paciente en fatiga crónica pues tiene una vida de bastante tormento, pues porque está frustrado por no encontrar la causa, por no saber qué hacer y muchas veces porque no se lo han investigado. Dentro de siempre que cuando hay un paciente en síndrome de fatiga crónica, siempre hay que buscar infecciones ocultas que son muy frecuentes y sobre todo predominan lo que son los virus. Los virus como el de inmunodeficiencia, virus como el citomegalovirus, como el Epstein-Barr, la hepatitis, el herpesvirus ya lo mencioné. Hay varios que pueden ser causantes y que pueden estar asintomáticos en el paciente, pero sí estar produciendo un alto gasto de energía por parte del sistema inmunológico. ¿Cómo se diagnostica? ¿Cómo hacemos nosotros para darnos cuenta si tenemos un síndrome de fatiga debido a un cortisol alterado? Primero, pues un test de cortisol se debe hacer en saliva, que es donde es más confiable, se hace en diferentes momentos. Algunos laboratorios le dan el kit al paciente para que pueda tomar esta muestra fácilmente en su casa en diferentes momentos del día, incluso durante la noche, cuando se despiertan en la noche. Medir otras hormonas como la DHEA, que es la dihidroepiandrosterona, el estradiol, la progesterona, la testosterona. Todo esto le va a ayudar a tu médico a poder entender por qué rutas está
digamos que se está activando el estrés en ese paciente, para uno saber de pronto qué necesita suplementar, porque eso sería de gran ayuda en mejorar al paciente su fatiga crónica. Hay que entender o sospechar siempre disfunción mitocondrial, que es como el mal funcionamiento de las mitocondrias, que son estas estructuras que producen la energía en cada una de nuestras células. Cuando un paciente está sometido a estrés crónico, desde el cerebro también se activan unos mecanismos que van directamente a la producción de ATP de la célula, pero como estamos en sobreestimulación podemos llegar al agotamiento mitocondrial, a la disfunción mitocondrial. ¿Cómo se debe tratar el síndrome de fatiga crónica? Siempre es importante entender la causa en el paciente. No todos los pacientes van a reaccionar favorablemente con el mismo tratamiento. Se debe entender en ese paciente en particular cuál es la causa y asimismo orientar o enfocar, digamos, la estrategia de tratamiento. Irremediablemente para todos se necesita una alimentación saludable, que sea balanceada, sin productos refinados, procesados, alta en grasas saludables. Digamos que la cantidad o porcentaje de carbohidratos se definirá de acuerdo a los antecedentes del paciente, a la individualidad de ese paciente como tal. Evitar consumo de cafeína, no consumir alcohol, aumentar el consumo de carbohidratos tipo vegetal, o sea, lo que son las ensaladas. El ejercicio, es importantísimo poder hacer algún grado de ejercicio. De acuerdo al síndrome de fatiga, que puede ser muy distinto en un paciente. Hay pacientes con fatiga crónica, fatiga extrema, que incluso les cuesta trabajo levantarse de la cama, pero hay otros que pueden llegar a hacer algún tipo de actividad física. En todos los pacientes, sin importar qué tipo de fatiga, qué tan intensa o extenuante pueda ser, hay que hacer algún tipo de estímulo mitocondrial. Porque si nosotros hacemos ejercicio, o nuestros músculos entienden que se necesita producir energía, entonces cada célula de nuestro cuerpo va a empezar a tratar de producir nuevas mitocondrias. A eso se le llama biogénesis mitocondrial. Por otra parte, ya en cuanto a suplementos, existen adaptógenos, que son denominados como sustancias que nos ayudan a adaptar ante situaciones de estrés. Existen diferentes tipos de adaptógenos: ashwagandha, rhodiola, cordyceps, está el ginseng, incluso el ginkgo biloba, licorice, maca, y de acuerdo a cada paciente, pues algunos funcionarán mejor para ayudar a subir cortisol, otros funcionarán para ayudar a bajar el cortisol. Esto es de acuerdo a cómo encontramos si el paciente está en exceso de cortisol o en disminución de cortisol. Productores de energía como D-ribosa, como NAD, magnesio, las diferentes vitaminas del complejo B, como la tiamina, el ácido pantoténico, la piridoxina, la biotina, el ácido fólico, la cobalamina, son importantes, y hay dosis para cada uno de estos de acuerdo al paciente y lo que uno está buscando en particular. La dihidroepiandrosterona es una opción. Cuando sale baja también junto con el cortisol, es necesario suplementarla. El omega 3 es uno de los suplementos que yo siempre recomiendo consumir. La vitamina C, porque participa en los ciclos de producción de energía. La melatonina como antioxidante y para ayudar a que el paciente descanse mejor, que tenga un sueño de más profundidad. O la opción es 5-HTP, que es un precursor de la melatonina. Suplementos existen muchos más, uno podría enumerar más de 20 o 30 suplementos, pero un paciente no puede decir voy a comprarme los 30 suplementos porque seguramente no le van a funcionar. Lo ideal es que junto con tu médico puedas asesorarte y de acuerdo a tus antecedentes, tu condición actual de salud, tus paraclínicos, poder definir cuáles son los suplementos que más aplican para ti. Bueno, despedirme, darles las gracias por la atención en este video. Si les gustó, les agradezco me den un like. Y pacientes quienes estén interesados en una consulta virtual por haber visto este video hasta acá, hasta el final, vamos a ofrecerles un beneficio, y es que pueden tener un 50% de descuento en la consulta virtual conmigo, la cual haríamos, digamos, es muy pronto, es muy ágil. Lo único que necesitas hacer son 4 acciones. Primero, seguir mi página de YouTube, suscribirte a mi página de YouTube, darle like a este video. En el cajoncito de comentarios puedes escribir que deseas una consulta virtual con descuento y finalmente activa la campanita. Esos son todos los requisitos que necesitas. Muy bien, entonces estaré
Con mucho gusto, atento a poderte servir. A todos, gracias. Chao.